Normalmente, cuando pensamos en una escena del crimen, tenemos esta expectativa casi cinematográfica de orden dentro del caos. Claro, como si fuera un quirófano al aire libre, ¿verdad? Exacto. O sea, te imaginas un cuerpo, unas pistas súper evidentes, una inquebrantable cinta policial que aísla el horror del mundo real y, Y unos expertos con trajes asépticos blancos que llegan para poner todas las piezas en su sitio. eso es una imagen que en el fondo nos reconforta. Sí, totalmente. Nos hace pensar que el mal deja un rastro claro y legible, que la ciencia, con sus protocolos, va a iluminar esa oscuridad casi de inmediato. Pero luego te adentras en las sombras del que probablemente sea el capítulo más oscuro, complejo y traumático de la historia criminal española. Y de repente te das cuenta de que esa cinta policial no existe. Ni la cinta ni la claridad científica se desvanece por completo. Nos enfrentamos a un abismo donde el dolor, el caos logístico, la incompetencia y la maldad más pura se mezclan literalmente en el barro. Es la definición absoluta del terror real. Un vacío forense, judicial y mediático, del que incluso décadas después la verdad es que seguimos sin poder escapar. Bienvenidos a una nueva exploración exhaustiva de nuestras fuentes documentales. Y, a ver, quiero avisar desde ya, la misión de este análisis no es nada agradable. No, desde luego que no. Es oscura, es muy meticulosa y está plagada de detalles de auténtico terror. Hoy vamos a diseccionar el sumario judicial, los escuetos informes forenses, los análisis mediáticos de la época y las fichas de la Interpol sobre el crimen que paralizó a España. El caso de las niñas de Alcácer. Miriam, Toñi y Desiré. Antes de sumergirnos en esta historia, cabe hacer un apunte rápido. Para quienes sienten cierta fascinación por analizar estos abismos insondables del comportamiento humano, la invitación está abierta a suscribirse al canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Sí, y también hacemos un llamamiento a quienes nos escuchan para que envíen sus propias historias oscuras y aterradoras para futuros análisis. Porque el mal, como documentan los archivos de hoy, siempre encuentra una grieta por la que colarse. Y fíjate, para entender cómo de profunda fue esa grieta, tenemos que situarnos en el contexto exacto. Viernes 13 de noviembre de 1992. Una fecha que quedó grabada a fuego. Totalmente. Y esto es fundamental porque España estaba en la cima de su proyección internacional. Era el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla, de la inauguración del AVE. O sea, un país que quería mostrarse al mundo como una democracia moderna, sofisticada y sobre todo segura. Exacto. Pero a la sombra de esa modernidad de escaparate existía otra realidad muchísimo más cruda. Nos vamos a Alcácer, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia. Allí, 3 adolescentes salen de casa a las 8 de la tarde. Miriam y Desiré tienen 14 años y Toñi 15. Querían ir a la discoteca Coolor, en la vecina localidad de Picassent, para una fiesta de su instituto. Según las fuentes, Miriam había intentado que su padre, Fernando García, las llevara en coche, pero él estaba enfermo en la cama. Así que toman una decisión cotidiana en aquella época. Casi banal, te diría. ¿Hacer autostop? Algo que hacían muchísimos jóvenes. Pero esa decisión terminó en un secuestro inmediato y sumió a todo un país en 75 días de angustia absoluta. Las fuentes recogen una movilización sin precedentes. Se empapelaron literalmente las calles de toda España con sus rostros. Hubo manifestaciones masivas. Y ninguna respuesta, hasta que el escenario cambia drásticamente. Del misterio de una desaparición, la historia nos lanza de golpe a la brutal y repugnante realidad física. Damos un salto temporal al 27 de enero de 1993. Ese día, 2 apicultores caminaban por un paraje montañoso escarpado y extremadamente inhóspito, un lugar llamado el Barranco de la Romana, cerca del pantano de Tous. Tengo entendido que es una zona de matorral bajo de muy difícil acceso. Sí, muy complicado llegar allí. Y allí encontraron algo que no encajaba en el paisaje, una fosa excavada a propósito con tierra que parecía removida recientemente. Y los detalles que documenta el sumario sobre ese primer instante son francamente perturbadores. Lo primero que asomó en la tierra y que vio el juez de instrucción al llegar y comenzar a excavar fue un brazo deshuesado. ¡Madre mía! Y en la muñeca llevaba un reloj blanco de gran tamaño. Era tan robusto que en un primer momento el juez anotó que probablemente estaban desenterrando a un hombre. Pero al seguir cavando, la realidad fue infinitamente peor. De aquella fosa se extrajeron 3 cuerpos. Eran mujeres.
Estaban apiladas una encima de la otra, pero separadas por capas de tierra sin tocarse directamente entre sí. Y envueltas en una gran moqueta nueva de tonos verde y marrón, ¿no? Exactamente. Estaban maniatadas. El avanzado estado de putrefacción hacía casi imposible distinguir a simple vista los tejidos o los colores de la ropa. Y aquí los informes forenses son clínicos pero devastadores. ¡Qué horror! A 2 de los cuerpos les faltaban las manos y 2 presentaban las cabezas separadas de los troncos, un efecto que en los informes iniciales atribuyeron tanto a la fauna del lugar como a la propia putrefacción y al traslado. Vale, a ver, vamos a desempacar todo esto un momento, porque al leer las fuentes de este levantamiento, la imagen que me viene a la mente es la de un lienzo de un valor incalculable que de repente es pisoteado por una multitud embarrada. Es una analogía muy precisa, sí. Tienes 3 cuerpos, una escena que esconde la clave absoluta de todo el crimen. ¿Cómo es posible que se perdiera tanta información valiosa en ese preciso lugar? Pues es una combinación letal de las inmensas limitaciones técnicas de 1993 y un manejo de la escena que, visto con los ojos de hoy, resulta verdaderamente desastroso. Pensemos en la ciencia forense de la época. Claro, es que ha cambiado mucho. Muchísimo. La tecnología de ADN estaba literalmente en pañales en España. Espera, detengámonos un segundo ahí. Porque hoy en día vemos series donde con un solo pelo o una gota de sudor resuelven el caso en 1 hora. ¿Qué significa exactamente que el ADN estaba en pañales en ese entonces? Pues significa que no existían las herramientas para leer el material genético degradado. Hoy utilizamos pruebas de STR, o sea, secuencias cortas repetidas en tándem. Vale. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? Básicamente, la genética moderna cuenta los tartamudeos del ADN en puntos muy específicos. Eso permite separar e identificar perfiles genéticos, aunque haya muestras mezcladas de varias personas o aunque la muestra esté medio destruida por la intemperie. Ya entiendo. En 1993 eso era ciencia ficción. No había bases de datos informatizadas cruzadas, ni análisis de ADN mitocondrial accesible para este tipo de escenarios tan contaminados. ¡Ostras! ¿Y qué pasa con la entomología forense? Porque he leído que también fue un desastre monumental. Exacto. La entomología forense no es simplemente buscar insectos en un cuerpo, es leer un reloj biológico milimétrico. Ciertas especies de moscas colonizan un cadáver en cuestión de minutos y ponen huevos. Y conociendo el ciclo de vida de esa mosca, supongo que pueden calcular el tiempo. Claro. Cruzándolo con la temperatura de la zona, los expertos pueden contar hacia atrás los días y las horas hasta determinar el momento casi exacto de la muerte. Pero en la romana los cuerpos fueron desenterrados y dejados a la intemperie sobre plásticos. Expuestos a nuevos insectos. Sí. Y no se recogieron muestras entomológicas con el rigor necesario. Ese reloj biológico se rompió en 1000 pedazos. Y a todo este déficit tecnológico le sumas el factor humano. El caos absoluto. Es que la fosa de la Romana se convirtió literalmente en una romería. La Guardia Civil no acordonó un perímetro lo suficientemente amplio ni estricto. Decenas de periodistas, autoridades locales, curiosos y cazadores de la zona pisotearon el terreno. ¡Qué barbaridad! A pesar de que los forenses hallaron cuerdas, cintas, adhesivas y pelos con restos biológicos, la falta de rigor en la cadena de custodia y la destrucción del entorno inmediato lastraron la investigación para siempre. Sin duda. Pero fíjate, de todo ese caos, de esa tierra removida y contaminada, surge una pista. Y es una pista frágil, casi ridícula. Un rastro de papel. Literalmente. Entre la tierra de la fosa, los investigadores encontraron un documento roto en varios pedazos. Al limpiarlo y recomponerlo, resultó ser un volante médico del Hospital La Fe de Valencia. Estaba a nombre de un tal Enrique Anglés y correspondía a una cita para el tratamiento de una enfermedad venérea, concretamente blenorragia, conocida comúnmente como gonorrea. O sea, a ver si le entiendo. Los autores de uno de los crímenes más sádicos y complejos de la historia criminal reciente de España se toman la molestia de ocultar los cuerpos en un lugar remotísimo de la sierra. Sí, un sitio al que casi no se puede llegar. Y se les cae del bolsillo un papel oficial del hospital con su nombre y apellidos en la misma fosa. Es que parece mentira, pero así fue. E inmediatamente la Guardia Civil se dirige al domicilio de la familia Anglés en Catarroja. Claro. Y cuando los agentes llegan a esa casa, ocurre una secuencia que marcaría el destino del caso. Mientras la policía entra por la puerta,
un joven llamado Antonio Anglés, hermano de Enrique, y un delincuente habitual con un historial extremadamente violento, salta por la ventana de una de las habitaciones y huye corriendo por los tejados. Lo que las autoridades descubren rápidamente es que Antonio solía robarle la identidad a su hermano Enrique, quien resulta que tenía una discapacidad intelectual severa y de hecho fue exculpado casi de inmediato. Exacto. Y en ese mismo registro domiciliario, casi de casualidad, detienen a un individuo que estaba allí presente, Miguel Ricart, alias El Rubio, un amigo y cómplice habitual de los Anglés. Ricart es interrogado y acaba confesando. A lo largo del tiempo, las fuentes indican que daría varias versiones contradictorias, pero su núcleo central sitúa a Antonio Anglés como el líder y autor material indiscutible del crimen. Y en ese preciso instante arranca la cacería humana más intensa de la historia de España. Y aquí es donde la historia me obliga a ser un poco escéptica. A ver, hemos establecido que Antonio Anglés era un delincuente violento, un superviviente que conocía los montes porque a veces vivía en ellos. Sí, un perfil muy particular. Pero sigue siendo un atracador de poca monta de un pueblo de Valencia. ¿Me estás diciendo que este individuo logra burlar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, cruza todo el país, pasa las fronteras y acaba esfumándose en un carguero internacional? Pues lo fascinante aquí es observar cómo las brechas de seguridad de la época le sirvieron en bandeja la huida. Hay que entender cómo funcionaban las fronteras y las comunicaciones marítimas en 1993. Supongo que nada que ver con los controles de hoy en día. Nada en absoluto. No había redes digitales integradas, no había reconocimiento facial, los controles de pasaportes eran manuales y visuales. Las fuentes detallan que Anglés logró cruzar hacia Portugal robando vehículos y aprovechando su aspecto camaleónico. Se teñía el pelo y cambiaba de aspecto constantemente, por lo que dicen los informes. Sí, y en Lisboa un toxicómano informó a la policía que había convivido con él y que Anglés le había robado el pasaporte con la intención de llegar a Brasil, país donde, por cierto, Antonio había nacido. Y así es como logra colarse de polizón en un carguero inmenso llamado City of Plymouth, que zarpaba hacia Irlanda. Correcto. He leído sobre ese barco en los informes. Y, a ver, la historia no tiene ningún sentido. Lo descubren a bordo. Si encuentras a un polizón en alta mar, lo lógico es encerrarlo en un camarote bajo llave hasta llegar al puerto de destino y entregarlo a las autoridades. Eso sería el protocolo normal, claro. ¿Cómo te evaporas de un barco en marcha rodeado de miles de kilómetros de océano? Pues esa es la gran incógnita que persigue a la Interpol hasta el día de hoy. La tripulación documentó que efectivamente lo descubrieron y lo encerraron en un camarote supuestamente seguro, pero de alguna manera forzó la salida. ¡Increíble! El 24 de marzo de 1993, el capitán del City of Plymouth informa por radio que el polizón se ha lanzado al mar o ha caído provisto de un chaleco salvavidas frente a la fría y traicionera costa de Irlanda. Y semanas después ese chaleco apareció flotando, ¿no? Sí, pero de Antonio Anglés nunca más se supo. Sigue siendo a día de hoy uno de los criminales más buscados por la Interpol bajo la ficha roja 1993/9069. Años más tarde, en 1995, creo, apareció un cráneo en una playa de Cork, que hizo saltar todas las alarmas en España. Así es, pero los análisis de ADN dieron negativo. Así que el autor principal, el supuesto gran cerebro de esta atrocidad, desaparece como un fantasma en las frías aguas del Atlántico. Y mientras tanto nos queda Miguel Ricart. Ricart fue juzgado en 1997 en un proceso judicial maratoniano. Fue condenado a 170 años de prisión por secuestro, violación y asesinato. El tribunal consideró que, aunque Anglés hubiera sido el líder, Ricart participó activamente y no hizo absolutamente nada por evitar la muerte de las 3 adolescentes. Así fue. Sin embargo, no cumplió esos 170 años. Y aquí es crucial explicar por qué para quienes nos escuchan. Los documentos mencionan la famosa derogación de la doctrina Parot. Un tema legal muy complejo en España. Para entender este concepto, imaginemos que la condena de 170 años de Ricart era un inmenso bloque de hielo. La doctrina Parot era una norma que aseguraba que los beneficios penitenciarios por buen comportamiento o trabajo se restaran del bloque total de 170 años. Lo que en la práctica mantenía a los criminales graves en prisión el máximo tiempo legal permitido. Exacto. Pero en 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó esa doctrina. Lo que significó que de la noche a la mañana esos beneficios penitenciarios pasaron a restarse del límite máximo de cumplimiento efectivo,
que en España estaba fijado en 30 años. O sea, el hielo se derritió de un plumazo y Ricard, tras 21 años entre rejas, quedó libre. Las imágenes de archivo lo muestran saliendo de la cárcel de Herrera de la Mancha, subiéndose a un taxi con el rostro completamente cubierto por un pasamontañas blanco. Es una dicotomía que resulta casi insoportable. Tienes a un asesino convertido en un fantasma marítimo y al otro saliendo en taxi con la cara tapada. Y ante esta falta de respuestas concluyentes, ante la sensación de impunidad y un trauma nacional tan profundo, la sociedad hace algo muy humano. Buscar otras explicaciones. Claro. Cuando la verdad oficial te dice que 2 delincuentes comunes destrozaron el país y uno se escapó nadando, la mente busca patrones más complejos. Y aquí es donde la historia se asoma al pozo de las conspiraciones. Es un mecanismo psicológico muy estudiado, la verdad. El mito funciona como un virus informático en la sociedad. Se aprovecha de un sistema operativo altamente vulnerable, que es una población traumatizada. Una población que simplemente no puede aceptar que el mal absoluto sea tan banal, tan chapucero y tan rústico. Totalmente. Una teoría que involucre a una élite intocable es paradójicamente una píldora mucho más fácil de tragar porque le otorga un sentido macabro al caos. Y esta corriente conspirativa fue impulsada principalmente por 2 figuras centrales: Fernando García, el padre de Míriam, y el criminólogo Juan Ignacio Blanco. Ellos articularon una narrativa alternativa muy potente. Argumentaban que Ricard y Anglès no eran más que cabezas de turco, meros peones contratados para conseguir a las niñas y luego enterrarlas. Los verdaderos responsables, decían, pertenecen a las más altas esferas del poder. Y es nuestro deber, al analizar estas fuentes, hacer una pausa y reportar estas afirmaciones con absoluta imparcialidad. Sí, es importante dejar claro eso. Estamos documentando unas acusaciones gravísimas que se lanzaron públicamente, sin que nosotros validemos su veracidad, ya que, como veremos, jamás fueron probadas en un tribunal. Absolutamente. Blanco y García bautizaron a esta supuesta red como el Clan de la Moraleja y dieron nombres propios de gran peso institucional. Señalaron a Alfonso Calvet, psiquiatra y exgobernador civil de Alicante, a José Luis Bermúdez de Castro, un conocido productor de cine, y a Luis Solana, expresidente de Telefónica. Todos ellos eran figuras que en aquel momento tenían lazos con el PSOE, el partido que gobernaba España. La acusación lanzada en directo en televisión sostenía que estos prohombres formaban una red dedicada a la tortura y asesinato de jóvenes para grabar películas exclusivas destinadas a millonarios. Películas de tortura real. El mito de la cinta snuff. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y oscura. Esta es la leyenda urbana que contaminó por completo el imaginario colectivo español. Según el criminólogo Juan Ignacio Blanco, él poseía la prueba irrefutable que haría caer al mismísimo Estado. El relato de cómo supuestamente obtuvo esa cinta parece sacado de una novela gótica. Blanco aseguraba que pocos días después de que la tragedia golpeara al pueblo, el mismísimo párroco de Alcácer llamó a Fernando García en mitad de la noche. Sí, lo citó en la iglesia a oscuras y le entregó un sobre cerrado que contenía una cinta VHS. Según la versión de Blanco, en esa cinta se veía a las niñas tumbadas en camillas quirúrgicas, iluminadas por focos, mientras individuos de la alta sociedad española las torturaban con bisturís. Una imagen que hiela la sangre y que lógicamente aterrorizó a millones de espectadores. Pero al contrastar este relato con la documentación oficial y los hechos objetivos, ¿qué encontramos realmente en las fuentes? Pues encontramos que el mito se desmorona en cada uno de sus pilares. En primer lugar, el párroco de Alcácer negó tajantemente ante la justicia haber entregado jamás un sobre, una cinta o haber mantenido esa supuesta reunión nocturna. Y en segundo lugar, el propio Fernando García, bajo juramento, negó ante el juez haber recibido o visto dicha cinta. Es cierto que décadas después, tras la muerte de Blanco en 2019, García cambió su versión en una entrevista televisiva y dijo que sí tuvo la cinta en sus manos, pero decidió no mirarla. Sin embargo, judicialmente, su postura oficial fue la negación absoluta. ¿Y qué pasó con Juan Ignacio Blanco? Porque, a ver, si tienes un vídeo que destapa una conspiración de Estado, lo muestras, ¿no? Exacto. Blanco afirmó durante años que había entregado copias al Ministerio del Interior asegurando que el gobierno lo ocultaba, pero jamás proyectó un solo segundo de esa cinta al público, ni la entregó a un juez de instrucción. Nunca apareció la famosa cinta. Al final, esta cruzada tuvo consecuencias legales muy severas.
Blanco y posteriormente García terminaron siendo condenados judicialmente por graves delitos de calumnias contra Calvé Bermúdez de Castro y Solana. Al haber destruido sus reputaciones sin aportar una sola evidencia real. Crearon una tormenta perfecta de paranoia. Pero seamos analíticos por un momento. Estas teorías, por muy elaboradas que fueran, no habrían arrasado con el sentido común de todo un país si no hubieran encontrado el altavoz adecuado. El megáfono más potente de la historia reciente de España. Entramos en la responsabilidad de los medios de comunicación. Hay que entender qué estaba pasando en las televisiones en 1993. Hacía muy poco que se habían legalizado las cadenas de televisión privadas en España. Estaban enfrascadas en una guerra de audiencias absolutamente salvaje, sin ningún tipo de regulación ética y sin precedentes. Y la tragedia de Alcácer se convirtió tristemente en el campo de batalla de esa guerra. Es el nacimiento de lo que en España se bautizó y se conoce hoy como telebasura. El sumario y los análisis de hemeroteca recogen momentos que hoy serían legal y moralmente impensables. Hablemos del programa De tú a tú, presentado por Nieves Herrero en Antena 3. Madre mía, ese programa. El 28 de enero, literalmente horas después de que los cuerpos fueran desenterrados y cuando las familias estaban en un estado de shock absoluto, el programa trasladó todo su plató al centro de Alcácer. Montaron un circo mediático en directo. Llenaron un pabellón del pueblo de sillas plegables, sentaron a los padres, a los hermanos de las víctimas que apenas podían respirar por el llanto y a los vecinos enfurecidos. La cámara hacía primeros planos agresivos de las lágrimas, buscando la reacción más desgarradora. Se expuso el dolor crudo como si fuera un vulgar espectáculo de variedades. Y fíjate, las fuentes detallan que durante esa misma emisión la presentadora intentó conectar en directo con unos cazadores locales para que la guiaran campo a través en plena noche hasta el barranco de la Romana. Querían llegar a la fosa saltándose el cordón policial que prohibía el acceso a la prensa. Querían que la audiencia viera el barro húmedo donde habían estado los cuerpos. Todo por la cuota de pantalla. Y el fenómeno no hizo más que agravarse. Poco después, en la franja nocturna, el programa Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro llevó el amarillismo a límites insospechados. En horario de máxima audiencia, mostraron fotografías de las autopsias. Discutían en directo los detalles forenses más escabrosos, sobre amputaciones y violencia sexual. Fue en ese plató precisamente donde se dio luz verde para que Blanco lanzara sus acusaciones sin pruebas contra el clan de La Moraleja. Una irresponsabilidad gigantesca que terminó costándole a Navarro y a su cadena indemnizaciones millonarias por difamación. Entonces, si conectamos todo esto con el panorama general, ¿qué significa este comportamiento mediático? Alcácer no fue solamente el secuestro físico de 3 adolescentes, fue el evento que fracturó para siempre la inocencia de la sociedad española. Una población entera fue empujada a consumir el sufrimiento ajeno en tiempo real, devorando cada detalle macabro desde el sofá de su casa. Y las consecuencias institucionales de esta implosión ética fueron profundas. El análisis de las fuentes documentales subraya que esta cobertura tan despiadada, que instauró el concepto de los juicios paralelos en televisión, obligó al Estado a reaccionar. Fue uno de los principales catalizadores que llevó a la creación de instituciones reguladoras como el Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC, años después. Se hizo evidente la necesidad urgente de establecer límites dictaminando qué se puede emitir y qué cruza la línea de la dignidad humana al informar sobre sucesos criminales. Se intentó construir un dique de contención para el morbo, pero el impacto cultural ya era irreversible. Y esto nos lleva a una reflexión casi obligatoria hacia quienes nos escuchan. Analizamos estos casos, buscamos entender los resortes del mal, la criminología y la justicia. Pero los documentos de Alcácer nos muestran de forma cristalina lo peligrosamente fina que es la línea entre buscar la verdad legítimamente y caer en el consumo voraz de una tragedia ajena. Es una línea que desaparece en el momento en que olvidamos que debajo de las teorías de conspiración, de los audímetros de televisión y de los expedientes de la Interpol, lo que verdaderamente ocurrió fue que 3 niñas aterrorizadas perdieron la vida en la oscuridad de una caseta en ruinas. Totalmente. Y justo cuando parece que el expediente no da más de sí, cuando pensamos que han pasado más de 30 años, que los platós han apagado sus focos y que todo lo que se podía saber de la fosa de la Romana quedó documentado en aquel deficiente sumario de 1993. Las fuentes nos arrojan un último dato escalofriante. Un detalle que desafía toda la lógica forense. Un hallazgo ocurrido el 24 de junio de 2019, 26 años después de los asesinatos. Así es.
Ese día, una pareja de turistas decidió hacer una excursión por el barranco de la Romana. Llegaron al lugar exacto donde había estado la fosa de las niñas. Allí, simplemente curioseando el terreno, uno de ellos empezó a remover la superficie de la tierra con un simple palo. Y notó algo extraño. Extrajo 4 pequeños fragmentos. Tras envolverlos en papel de aluminio, los llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Un año después, en 2020, el Instituto Nacional de Toxicología confirmó mediante pruebas genéticas la pesadilla. Eran restos humanos. Eran 4 falanges correspondientes a Miriam. Es la prueba definitiva del rotundo fracaso de aquel levantamiento original. Restos óseos de una de las víctimas abandonados a la intemperie en la superficie durante más de un cuarto de siglo. Y con esta imagen cerramos el análisis de hoy, volviendo a ese lienzo pisoteado del que hablábamos al principio. Si 26 años después de que pasaran por allí jueces, forenses, policías y centenares de curiosos, Unos simples turistas jugando con un palo encuentran partes del cuerpo de una de las niñas a simple vista. nos deja con una pregunta francamente perturbadora. Si esas falanges siempre estuvieron ahí arriba esperando, ¿cuántos horrores, cuántas pistas descartadas y cuántas verdades sobre la oscuridad de Alcácer siguen todavía enterradas en ese barranco, aguardando en silencio a ser descubiertas?